El mundo conserva numerosos artefactos enigmáticos que aún hoy desatan curiosidad y discusiones intensas. Muchos parecen sacados de las páginas de una novela fantástica, pero son, en verdad, testimonios de civilizaciones antiguas. Descubiertos después de permanecer ocultos durante siglos o conservados casi intactos con el paso del tiempo, esos objetos revelan misterios que desafían la arqueología. En este viaje exploraremos piezas fascinantes, algunas rodeadas de controversias, que la humanidad produjo a lo largo de su historia. 1. Las cabezas de Zhang Xingdui. Localizadas en 1986 en el sitio arqueológico de Zhang Xingdui, en China, esas esculturas datan al menos de 3.500 años, pudiendo ser aún más antiguas. Sus rasgos contrastan con el realismo común de la época: ojos enormes, orejas exageradas y expresiones peculiares. Además de las cabezas y máscaras, se encontraron animales esculpidos y elaborados objetos ceremoniales de bronce, frecuentemente adornados con oro, jade y marfil, lo que sugiere acceso a materiales de regiones distantes. Hasta hoy, el origen y la desaparición de esa cultura siguen sin explicación, convirtiendo a Zhang Xingdui en uno de los mayores enigmas arqueológicos. Nuevos análisis químicos en vestigios del suelo apuntan a rutas comerciales complejas, y algunos arqueólogos sugieren que Zhang Xingdui pudo haber sido el centro de una red transcontinental muchísimo más antigua de lo que se imaginaba. 2. Las estatuillas de El Obeid. Con cerca de 7.000 años, esas figuras de Mesopotamia impresionan por sus formas inusuales: cabezas alargadas, ojos inclinados y cuerpos esbeltos. Se cree que sirvieron en rituales religiosos, representando deidades o creencias espirituales. Algunas interpretaciones sugieren incluso que su aspecto reptiliano reflejaba mitologías propias de aquella cultura. Investigaciones actuales analizan residuos microscópicos para descubrir qué sustancias se usaban para colorear o ungir las estatuas, intentando reconstruir su uso ceremonial y el ambiente ritual en que eran exhibidas. 3. El manuscrito Voynich. Quizá el libro más misterioso jamás hallado. Ese manuscrito de los siglos XV o XVI contiene una escritura que hasta hoy nadie ha logrado descifrar. Aunque usa caligrafía latina, el idioma permanece indescifrable. Sus páginas exhiben plantas inexistentes, diagramas astronómicos poco comunes y sistemas hidráulicos desconocidos. El contenido está organizado en secciones que recuerdan tratados de farmacia, botánica y astronomía, pero su verdadera finalidad sigue siendo un misterio absoluto. Algunas teorías apuntan a alquimistas europeos, sociedades secretas o incluso conocimiento codificado venido del Oriente, convirtiendo al Voynich en un enigma transcontinental. 4. Los mapas de Piri Reis. Producidos por el cartógrafo otomano Piri Reis en el siglo XVI, esos mapas sugieren acceso a informaciones muy anteriores a las exploraciones europeas oficiales. En uno de ellos, hay representaciones detalladas de la Antártida, siglos antes de su descubrimiento reconocido. Otro muestra a América del Sur con detalles sorprendentes de la costa brasileña, además de escenas de caza de ballenas, monos amazónicos y hasta criaturas extrañas en los Andes. Investigadores modernos usan modelado digital para comparar los contornos de los mapas con imágenes satelitales, intensificando aún más el misterio sobre el origen de esas informaciones. 5. Cráneos deformados. Diversas culturas antiguas, repartidas por América del Sur, África, Asia y Europa, moldeaban artificialmente la forma del cráneo de niños mediante tablas, bandas o aparatos específicos. El objetivo variaba. En Egipto, por ejemplo, representaba estatus social, como se ve en las hijas de Akenatón y Nefertiti. En otros lugares se creía que la deformación confería dones especiales o un vínculo espiritual con lo sagrado. Hoy, exámenes de ADN ayudan a distinguir entre rasgos genéticos y deformación artificial, ofreciendo pistas sobre la movilidad poblacional y creencias transculturales. 6. El esqueleto del Atacama descubierto.
En 2003, en el desierto chileno, ese pequeño esqueleto momificado llamó la atención por el cráneo alargado y otras anomalías físicas. Inicialmente apuntado como posible evidencia extraterrestre, acabó teniendo su origen confirmado como humano mediante análisis de ADN, revelando mutaciones genéticas raras. Aún así, especialistas reconocen que su preservación y características son extraordinarias, levantando nuevas preguntas sobre salud, condiciones ambientales y prácticas funerarias de la época. 7. Los artefactos de Birka. En el sitio arqueológico de Birka, en Suecia, excavaciones revelaron un anillo con inscripción en árabe cúfico que decía «Para Allah». Al lado de cruces y colgantes en forma del martillo de Thor, se observa la convivencia de símbolos culturales distintos en la sociedad vikinga de los siglos 8 y 9. Ese mosaico de creencias sugiere que los vikingos eran más cosmopolitas de lo que se imagina, con redes de comercio e intercambio ideológico extendiéndose por miles de kilómetros. 8. Las figuras Dogu. Producidas en el Japón prehistórico, esas pequeñas esculturas de arcilla, con formas humanoides, permanecen enigmáticas. Encontradas sobre todo en el este del país, no se sabe si eran retratos de personas o amuletos usados en rituales mágicos, pero su expresividad las hace únicas. Algunos investigadores señalan similitudes con ropas o adornos de chamanes, sugiriendo que podrían representar seres espirituales o intermediarios entre mundos. 9. Las grabaciones de Göbekli Tepe. Con aproximadamente 11.000 años, el santuario turco de Göbekli Tepe es considerado el más antiguo ya descubierto. Sus inmensos pilares de piedra traen grabados de animales y símbolos de significado desconocido, posiblemente ligados a la cosmología o prácticas religiosas de la época. Excavaciones recientes revelaron pisos pulidos, canales y estructuras subterráneas que indican un nivel de ingeniería aún más avanzado de lo que se pensaba. 10. Los cráneos de cristal. Esos cráneos de cuarzo, supuestamente creados por antiguas culturas de América del Norte, llaman la atención por su acabado impecable. Algunos creen que su confección sería imposible sin herramientas modernas. Hoy, ejemplares están expuestos en museos como el Británico, en Londres, y el del Hombre, en París. No obstante, análisis indicaron que fueron tallados entre los siglos XVIII y XIX, planteando la hipótesis de falsificaciones hechas para atraer coleccionistas ricos. Aún así, alimentan leyendas sobre poderes místicos, memorias ancestrales e incluso tecnologías perdidas de cristal. 11. Rostro de Karahan Tepe. En el sudeste de Turquía, en un sitio arqueológico con cerca de 11.000 años, se encontró lo que llaman el rostro de Karahan Tepe. Ese hallazgo sugiere que las comunidades prehistóricas ya poseían un grado de organización social sorprendente. Se cree que la escultura represente una divinidad o un ancestro venerado en rituales religiosos. Los arqueólogos buscan conexiones entre Karahan Tepe y Göbekli Tepe, formando un complejo ritual que puede cambiar lo que sabemos sobre el surgimiento de la religión. 12. Zodíaco de Dendera. Descubierto en el techo del templo de Hathor, en Egipto, este intrigante relieve presenta un mapeo detallado del firmamento. Muestra constelaciones, signos del zodiaco, planetas y estrellas, combinando iconografía egipcia tradicional con influencias del zodíaco griego. Investigadores interpretan la pieza tanto como un mapa astronómico como una herramienta de predicción astrológica. Estudios más recientes identificaron correlaciones entre los símbolos y fenómenos astronómicos reales de la antigüedad, reforzando la hipótesis de que sacerdotes egipcios poseían conocimiento avanzado del movimiento de los astros. 13. Máscara del rey Pacal. En la tumba del gobernante maya Pacal, el Grande, en Palenque, México, fue descubierta una máscara de jade, piedra extremadamente valorada por los mayas. La pieza fue colocada sobre el rostro del rey, simbolizando su transición al mundo espiritual. Aunque algunos interpretan el sarcófago como la imagen de un piloto en una nave,
Arqueólogos rechazan tal teoría y refuerzan el carácter ritual de la obra. Análisis minuciosos del sarcófago revelaron pigmentos y patrones matemáticos que pueden reflejar conceptos cosmológicos, sugiriendo que los mayas integraban astronomía, religión y política de manera única. 14. Sudario de Turín. Uno de los artefactos más controversiales de la historia. El sudario de Turín es un tejido de lino con la imagen de un hombre, encontrado en el siglo XIV. Muchos creen que fue la tela que envolvió el cuerpo de Jesús tras su crucifixión. Fotografías en negativo revelaron marcas semejantes a las de una corona de espinas. A pesar de la devoción de millones de cristianos, su autenticidad nunca fue comprobada científicamente. Exámenes modernos, usando tecnología de imagen en 3 dimensiones y espectroscopía, siguen encontrando detalles inexplicables en la fibra del tejido, alimentando el misterio. 15. Mecanismo de Anticítera. Datado en más de 2000 años, ese ingenioso artefacto griego es considerado el primer computador analógico. Sus engranajes de bronce permitían prever eclipses solares y lunares con precisión sorprendente. Actualmente expuesto en Atenas, el mecanismo solo encuentra paralelos tecnológicos en Europa a partir del siglo XIV, con el surgimiento de los relojes astronómicos. Investigadores usan rayos X de última generación para mapear los componentes internos y creen que también predecía fases lunares, posiciones planetarias y tal vez eventos olímpicos. 16. Batería de Bagdad. Descubierta en Irak, consiste en un pequeño vaso de barro con un cilindro de cobre y una barra de hierro. Se estima que tenga cerca de 2000 años. Algunos estudiosos sugieren que podría generar una pequeña carga eléctrica, pero su propósito real sigue incierto. Hipótesis van desde dispositivo ritual hasta herramienta para galvanoplastia, lo que colocaría prácticas tecnológicas avanzadas siglos antes de lo esperado. 17. Obelisco inacabado de Asuán. En Egipto, este coloso esculpido en granito muestra las técnicas usadas por los antiguos para trabajar piedras monumentales. Si hubiera sido concluido, habría sido el mayor obelisco jamás hecho. La obra, sin embargo, fue abandonada tras surgir grietas durante la excavación. Las marcas de cincel y la disposición de los canales ofrecen un atisbo raro del proceso constructivo egipcio, revelando métodos que aún sorprenden a ingenieros modernos. 18. Estatuas de Monte Prama. En Cerdeña se hallaron figuras gigantescas de piedra de la cultura nurágica. Representan guerreros, arqueros, dioses y héroes mitológicos, probablemente guardianes de tumbas o símbolos de antepasados venerados. El reciente hallazgo de armas y ornamentos junto a las estatuas sugiere que esas figuras pudieron haber servido para rituales de paso o representar un ejército simbólico para proteger a los muertos. 19. Liuba, la momia de Mamute. Se trata de una cría de mamut, muerta hace alrededor de 44.000 años, encontrada congelada en la península rusa de Yamal. El frío intenso preservó de manera impresionante su cuerpo, convirtiéndolo en uno de los fósiles más completos de la especie. Científicos extrajeron ADN intacto, ofreciendo pistas sobre la biología de los mamuts e incluso suscitando debates sobre clonación y resurgimiento de especies extintas. 20. Máscara de Agamenón. En 1876, Heinrich Schliemann descubrió en Micenas una máscara funeraria de oro que creyó perteneciente al rey Agamenón. Investigaciones modernas, sin embargo, fechan el objeto unos 3 siglos antes de la posible existencia del legendario rey. Aún así, permanece como uno de los mayores tesoros mortuorios de la antigua Grecia. Su riqueza artística y los patrones grabados en el oro indican una red compleja de poder y culto a los muertos en la Edad de Bronce griega. 21. Códice Gigas. Conocido como la Biblia del Diablo, es el manuscrito medieval más grande jamás encontrado. La leyenda dice que un monje habría hecho un pacto con el diablo para escribirlo en sola una noche. El códice reúne la Biblia, textos médicos y registros históricos,
y fue admirado desde temprano por su tamaño impresionante y belleza única. Los pigmentos usados en las iluminaciones y la caligrafía uniforme indican un trabajo de décadas, sugiriendo que el mito del pacto pudo haber sido creado para explicar la dimensión sobrehumana del proyecto. 22. Barco funerario de Keops. Descubierto en 1954, al lado de la Gran Pirámide, ese barco de casi 5.000 años fue enterrado para transportar al faraón Keops en su viaje hacia la vida después de la muerte. Notablemente, 95% de sus piezas son originales. La ingeniería de ensamblaje sin clavos, con cuerdas trenzadas y madera importada del Líbano, demuestra el alcance marítimo y el nivel técnico del antiguo Egipto. 23. Piedras de Sacsayhuamán. En los alrededores de Cusco, en Perú, se erige esa impresionante fortaleza inca. Sus bloques llegan a 200 toneladas y fueron traídos de canteras a 20 kilómetros de distancia. Hasta hoy no se sabe cómo los incas cortaron y transportaron piedras tan enormes sin recursos modernos. Algunas teorías sugieren rampas colosales, rodillos de madera e incluso técnicas perdidas de ablandamiento de roca, convirtiendo a Sacsayhuamán en uno de los lugares más icónicos para quienes buscan pistas de tecnologías antiguas. 24. Máscara de Tutankamón. Quizá el artefacto más famoso de la historia del antiguo Egipto, la máscara dorada de Tutankamón formaba parte de su magnífica tumba. Además de ella, se encontraron estatuas, carros, armas, muebles lujosos y joyas. Los vasos canópicos guardaban los órganos internos del faraón, protegidos dentro de arcas ornamentadas. El trabajo en oro macizo e incrustaciones de piedras semipreciosas aún hoy impresiona a artesanos e historiadores, suscitando debates sobre el nivel de especialización de los talleres reales egipcios. 25. Disco de Nebra. Ese extraordinario objeto de la Edad de Bronce alemana, datado en 3.600 años, es considerado el mapa estelar más antiguo del mundo. Su superficie muestra el Sol, o la luna llena, una luna creciente y un grupo de estrellas. Él prueba el conocimiento astronómico sorprendente de las sociedades prehistóricas. Descubierto en un contexto arqueológico con espadas y brazaletes, el disco pudo haber formado parte de un kit ritual indicando un culto celestial altamente estructurado. 26. Piedra de la Roseta descubierta. En 1799 por soldados de Napoleón, la Piedra de la Roseta fue fundamental para descifrar los jeroglíficos egipcios. Grabada en 3 sistemas de escritura, griego antiguo, demótico y jeroglífico, permitió que estudiosos compararan los textos. Ese descubrimiento revolucionó la egiptología, abriendo camino para la lectura de miles de inscripciones en templos y monumentos. Ella transformó nuestra comprensión del antiguo Egipto, permitiendo revelar narrativas, leyes y rituales que habían estado silenciados por casi 2 milenios. 27. Fragmentos de la epopeya de Gilgamesh hallados en 1850 son tablillas de barro escritas en cuneiforme que componen la primera obra literaria conocida de la humanidad. El épico mesopotámico narra las aventuras del rey Gilgamesh de Uruk, tratando de amistad, mortalidad y sabiduría. Uno de sus episodios más célebres, en la tabla 11, describe un diluvio que recuerda el relato bíblico. Traducciones recientes muestran matices filosóficos sobre la búsqueda de la inmortalidad y la tensión entre el poder de los reyes y el destino impuesto por los dioses. 28. Cabezas olmecas. Fueron descubiertas 17 cabezas colosales en México, fechadas en unos 3.500 años. Esculpidas en bloques de basalto gigantes, sorprenden por el hecho de que ese material no existe en las regiones próximas, lo que indica que los olmecas transportaron las piedras por largas distancias, un logro aún no totalmente comprendido. Se cree que representen líderes o figuras reales, revelando la impresionante habilidad de los escultores de esa civilización. Cada cabeza posee rasgos únicos, sugiriendo personalidades individuales, y algunas muestran marcas de herramientas cuya técnica aún no ha sido totalmente descifrada. 29.
Lente de Nimrod. Encontrada en Irak, esa pieza intrigante plantea muchas hipótesis. Algunos estudiosos sugieren que habría sido usada como lente de aumento o incluso como parte de un telescopio para observación del cielo. Otros defienden que podría ser solo un adorno decorativo sin función práctica definida. Si se confirmara como lente funcional, reescribiría la historia de la óptica, indicando que conocimientos astronómicos avanzados ya se exploraban milenios antes de Galileo. 30. Rinoceronte, dorado de Mapungubwe. Ese pequeño objeto de madera cubierto de oro fue hallado en 1932 en la colina de Mapungubwe, en la actual Sudáfrica. Relacionado con el antiguo reino medieval de la región, su función permanece incierta, pero se cree que poseía gran valor simbólico. Ese hallazgo se convirtió en símbolo nacional, sugiriendo una cultura próspera y sofisticada, con conexiones comerciales extensas a través del Océano Índico. 31. Monolito de Ponce, uno de los mayores misterios de la cultura tiahuanaco, que floreció entre Perú, Chile y Bolivia. Esa escultura en piedra muestra figuras geométricas complejas, algunas posiblemente vinculadas con la astronomía o la religión. Muchos creen que represente un gobernante o una divinidad. La precisión de los tallados desafía explicaciones simples y sugiere herramientas especializadas o tradiciones técnicas que aún no conocemos. 32. Tigre de Tipu, un autómata del siglo XVIII. Retrata dramáticamente a un tigre atacando a un soldado europeo. Produce sonidos y movimientos cuando se activa, siendo un artefacto que une arte, simbolismo político e ingeniosidad mecánica. Fue diseñado para satirizar a los enemigos coloniales británicos, mostrando cómo arte y propaganda política ya se mezclaban en máquinas de entretenimiento. 33. Senet. El juego de tablero más antiguo conocido, creado en el antiguo Egipto. Tableros fueron encontrados en tumbas, indicando que el juego tenía no solo carácter recreativo, sino también simbólico, asociado con el tránsito hacia la vida después de la muerte. Algunos historiadores creen que cada partida de Senet podría representar el viaje del alma más allá del más allá, funcionando como un ensayo espiritual para la eternidad. Cada pieza, sea una máscara azteca, una escultura egipcia o un manuscrito enigmático, guarda fragmentos de historias aún no totalmente comprendidas. El mundo continúa lleno de reliquias esperando respuestas y quizá de nuevos misterios por descubrir.